Saludos amigos, regresamos aquí en Buena Onda. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980 para enviar un mensaje de texto libre de cargo, 0426-565-1980. Escuchábamos ahí el tema Hasta Ayer de Marc Anthony, un tema erótico, romántico, porque erótica fue la relación que tuvo Hannah Arendt con Martin Heidegger, además de una relación intelectual, una relación erótica. Y hoy nos ocupa la vida y obra de esta gran filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, filósofa alemana radicada en Estados Unidos. Y para conversar sobre su vida y obra he venido conversando con la profesora Karina Navarro de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia. Hannah Arendt escribió muchos libros, Karina. No los vamos a cubrir acá todos. Artículos para revistas, etcétera. No los vamos a cubrir acá todos, pero quisiera empezar por un libro que quizás no es el más filosófico de ella, está más dado al periodismo, a la crónica, sí, al análisis social, es más sociología, incluso psicología también. Sí. Y no es el primero que ella escribió, es más bien uno de sus últimos, pero yo creo que es una buena boca de entrada para que nos formemos una idea de cuál era el pensamiento de Hannah Arendt. Y el libro que te estoy hablando, si mal no me equivoco, creo que se llama El juicio a Eichmann. Se llama así el libro, ¿verdad? Correcto. Ajá. ¿Cómo fue que Hannah Arendt escribió ese libro? Como subtítulo tiene informe o un informe sobre la banalidad del mal. Fíjate, Hannah Arendt, esa publicación... el libro se llama Eichmann en Jerusalén. Eichmann en Jerusalén, sí, un informe sobre la banalidad del mal. Correcto. Dicho texto fue publicado hacia 1962-63. Ya, por supuesto, ella tenía años radicada en los Estados Unidos de Norteamérica. En los múltiples trabajos que ella tuvo allí, al igual que en Alemania, ella hizo trabajo de reportera, es decir, hizo trabajo periodístico, fue docente en varios niveles de la academia. Ya ella tenía una reputación forjada como académica en Norteamérica. Había dado clases desde la Universidad de California en Berkeley, daba clases también en Princeton y en la New School for Social Research de Nueva York. Pero en ese momento, cuando ella escribe ese informe, que realmente lo redacta hacia el 61, ella estaba trabajando para el New Yorker como reportera. Y ella es enviada a cubrir el juicio que se le siguió en Israel precisamente a este criminal de guerra nazi. Que había sido capturado en Argentina. En Argentina por la organización Simón Wiesenthal, que se encargaba precisamente de perseguir criminales de guerra nazi. Que estaban refugiados en otras partes del mundo. En varias partes del orbe, pero la mayoría estaban en Argentina y Brasil. Correcto. Un asunto interesante, correcto. ¿no? Sí, muy específicamente en Latinoamérica y en el Cono Sur, ¿ya? Este sujeto, Adolf Eichmann, por supuesto había cambiado su nombre, su apellido, su nacionalidad, su aspecto, es decir, había falsificado documentos y tenía una vida, tenía familia, tenía hijos, estaba establecido y trabajando como obrero, ¿no? en la Argentina. Él fue, repito, capturado, fue llevado a Israel para ser enjuiciado. El juicio fue, digamos, el boom periodístico del momento fue ampliamente cubierto por los medios y entre los personajes importantes que estaban allí para presenciar el acontecimiento estaba Hannah Arendt. Ya Hannah Arendt había tenido un distanciamiento importante del sionismo, es decir, de Blumenfield, de todos los portavoces del sionismo. Sí, el sionismo, vale aclarar, es el movimiento judío ideológico que pretendía conceder un espacio de tierra al pueblo de Israel para configurarse como nación moderna. Correcto, que no lo tenían anteriormente. Sabemos que si hacemos un brevísimo toque técnico en la historia del pueblo judío, sabemos que lo que caracteriza, las palabras que caracterizan a la judeidad en el mundo son diáspora, sí, pueblo errante, así, apátrida, ya, es decir, parvenu también, que ella lo plantea en su biografía sobre Rachel Farhagen, Vida de una mujer judía. Pero retomo, me preguntaste sobre el libro, un informe sí, ¿cómo sobre ve ella el juicio? Ella ¿Cómo ve la figura de Eichmann? Sí, fíjate que ella intitula el libro de esa manera, porque para ella Adolf Eichmann, es decir, ella lo desenmascara, ya lo desnuda psicológicamente. Ella habla de este sujeto como el padre de familia cualquiera, como un sujeto
común y corriente, no tiene características monstruosas, no es un psicópata, no tiene características míticas, no es una especie de ser mítico, alado, asexuado, no, nada de eso. Ella dirá, el criminal del siglo es el padre de familia, ese mismo buen vecino que al salir te saluda, te da los buenos días, te da las buenas noches, ¿ya? Con modales rectos, es el mismo que fraguó intelectualmente la solución final, es decir, el exterminio en masa de los judíos que estaban en los campos de concentración y de exterminio de la Alemania nazi, ¿ya? Ahora, la gran pregunta ahora, que permíteme, Gabriel, este mismo sujeto es uno de los jerarcas nazis que prohíbe, por considerar la literatura inmunda que pervertía la mente de los adolescentes alemanes, prohíbe novelas, publicación de la novela de Nabokov, Lolita, en Alemania, repito, por considerar la literatura que pervertía la mente de los jóvenes alemanes. Pero estamos hablando del mismo hombre que fragua el exterminio en masa, ¿ya? De más de 6 millones de judíos. Me explico, entonces para ella este desnudar psicológico a este sujeto es lo que ella llama trivialidad o banalidad del mal, es decir, este hombre no es un demonio, no es un psicópata, no es un psicópata, no, es un hombre tan normal que se hace trivial, y de hecho las preguntas las respuestas con las cuales él se defendía ante las preguntas, las acusaciones del tribunal eran que él obedecía a las órdenes, es decir, a la disciplina de partido y a las órdenes que se le daban. Y ella veía esas respuestas como algo insólito, inaudito, es decir, ¿qué hombre en pleno uso de sus facultades mentales no puede rebelarse contra órdenes tan monstruosas si sabe que atenta contra la vida de millones de seres humanos? Y sabemos que la vida y la natalidad es un concepto muy importante en el pensamiento arendtiano. Es decir, que Hannah Arendt presenta a Adolf Eichmann como un gran conformista, que él está inmerso en una gran máquina burocrática, y bueno, cuando la burocracia le dice, haz tal cosa, organiza un campo de concentración para matar a un montón de gente, pues yo sencillamente sigo órdenes. Yo estuve leyendo el libro de Eichmann en Jerusalén, y hubo una cosa, Karina, que a mí me movió el piso, y te lo quiero preguntar a ti como filósofa, que es que una de las excusas que da Eichmann para justificar las cosas que él hizo es que él dice que se ampara en la filosofía de Immanuel Kant. Y él dice, Kant, que es un filósofo del siglo XVIII, tú nos hablaste de él en el segmento anterior, Kant dice, hay un imperativo categórico, hay un conjunto de reglas morales que hay que cumplir porque sí. O sea, y hay un deber intrínseco de cumplirlas. Y la manera de razonar de este Eichmann era, bueno, como a mí me dieron la orden de que yo tenía que hacer estas cosas, pues el deber moral que yo tenía era cumplir lo que el Estado dice que debo hacer. Y claro, Hannah Arendt dice, bueno, pero esto es una cosa monstruosa porque pareciera ser una muy mala interpretación de lo que Kant realmente quería decir, pero es realmente irónico que este monstruoso criminal se ampare en la obra del gran filósofo Immanuel Kant para justificar sus acciones criminales, ¿no? Sí, de hecho, es una perversión total y absoluta, una perversión casi grosera del pensamiento moral kantiano, porque una de las formas que tuvo Kant para explicitar su moral subyace en el llamado imperativo categórico kantiano, que reza más o menos así: obra de tal manera que quieras que tus actos se conviertan en ley universal. Claro, y eso fue lo que yo sospecho que Eichmann no tuvo en cuenta. Si todo el mundo hubiese obrado como Eichmann, todos estaríamos muertos, porque Exacto. Todos seríamos genocidas, ¿no? Todos en el momento estuviéramos, el que estuviese vivo estuviese levantando la mano y exclamando Heil Hitler. Claro. Yo lo que veo en esta obra, te quiero preguntar a ti como filósofa, es que hay una clara advertencia en contra del liderazgo que se conforma en torno a la obediencia. Es decir, a la obediencia ciega. A la obediencia ciega, sí, exacto. Sí. Eichmann, pues como tú lo has dicho, no es un psicópata, es un buen padre de familia, es un buen esposo, pero es sencillamente un burócrata conformista que él es acostumbrado a obedecer. Y cuando el Führer dice, haz tal cosa, pues eso es lo que hay que hacer. Y claro, nosotros le enseñamos a los niños desde muy pequeños que hay que obedecer a los padres. La dificultad es hasta dónde llega el límite de la obediencia. Y yo te lo comento, sí. No quiero aquí arrojar mucho comentario político, pero sí quiero hacer una breve alusión política. Que una de las cosas que a mí me preocupa del rumbo que está tomando la política venezolana es esa exacerbación de la necesidad de obediencia en algunos partidos políticos. Yo he conocido gente que dice, a mí no me gusta tal candidato, pero yo voy a votar por él porque él es el que el comandante levantó la mano, o el otro candidato fue el que le levantó la mano. Y claro, me da la impresión de que lo que Hannah Arendt nos dice es que por ahí empieza la monstruosidad
construida sobre las bases de la obediencia ciega, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, pero el nazismo también se construyó sobre otros preceptos retorcidos, como el darwinismo social o toda una mítica en torno a una raza pura, aria. Y afortunadamente no creo que esos procesos se repitan. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir acá, ni mucho menos, pero sí... Porque nosotros estamos bien difuminados, ¿no? Dios gracias, yo veo muy difícil. Pero yo sí veo la preocupación, ¿no? Y no solamente en Venezuela, sino en muchos países. El asunto de la obediencia, cómo eso puede conducir a que sí, puesto que un líder, el Führer, quien sea, dice, hay que hacer esto, bueno, él sabrá por qué, sin realmente someterlo al juicio autónomo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Fíjate, Gabriel, hay un conocido chiste o anécdota, y yo soy muy mala para contar chistes, ¿no? Y anécdotas, ¿no? Y me excuso por ello antes de mencionarlo. En torno a esto de la obediencia germana, en la cultura germana. Y más o menos la anécdota va así, que salen dos ladrones de asaltar un banco y van con las bolsas llenas, las arcas llenas en el auto, pero se detienen en cuando la luz del semáforo le da el rojo, ¿ya? Y no el verde. Es decir, no los aprenden por ladrones, sino por obedientes, correcto, por cumplir las normas. Claro. Bueno, eso a lo mejor fíjate, desafortunadamente los venezolanos somos muy sui generis en este asunto de la obediencia ciega y del cumplimiento o no de la norma, ¿no? De la comprensión de lo que es la norma. Sí, claro. Pero una cosa curiosa... Discúlpame, que lo que quería contar era que eso se demuestra en la tradición republicana que tenemos, que aunque muy joven es de un espíritu muy levantisco. Claro. Es decir, nosotros, tal vez, por tú que ahora estás más embebido en el asunto de la raza y la etnia, ya que tiene un ancla fuertemente antropológica, tal vez por nuestras raíces, por nuestros orígenes, por nuestra mezcolanza, también nos va en esto de ser levantiscos, de esta obediencia, de cuestionar esta obediencia ciega, bueno, esta obediencia al partido. Sí, y ojalá sea así, o sea, ojalá que cuando un líder político le levante la mano a otro candidato y diga, por este hay que votar, la gente diga, bueno, un momento, yo voy a votar porque mi autonomía me dice que yo voy a votar por él y no porque algún líder me diga que tenga que votar por él. Pero sí me llama la atención que en la misma filosofía alemana, yo diría que sí hay espacio para cuestionar la obediencia. Por ejemplo, Kant tiene un texto muy famoso que se llama ¿Qué es la ilustración?, donde invita a la gente a pensar las cosas por sí solas y les dice, atrévete a conocer. Claro. O sea, no esperes que dogmáticamente alcanzar la mayoría de edad. Alcanzar la mayoría de la humanidad. Exactamente. Porque es que los niños están acostumbrados a obedecer. Yo sé que tú tienes hijos, yo también, y bueno, a mí me gustan los niños obedientes, no me gustan los niños rebeldes. Ya quisiera yo que me obedeciera por un asunto de seguridad. Pero exactamente. La mitad de lo que espero. Bueno, la mía, como está muy chiquita, todavía sí me obedece, ¿no? Llegará un momento en que será más rebelde en la adolescencia y tal. La obediencia nosotros los padres lo vemos como algo bueno y ciertamente tiene muchas ventajas, pero claro, un individuo sumamente obediente que se convierte en sumiso toda la vida, eso también tiene sus problemas. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Karina, pero quisiéramos que al regreso conversásemos sobre otra de las grandes obras de esta gran filósofa alemana, Hannah Arendt, que es Los orígenes del totalitarismo, uno de sus libros más importantes. Conversamos con la profesora Karina Navarro de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia. Nuestros números de contacto, si quieren enviar un mensaje de texto libre de cargo, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. ¿A ti te gusta la salsa? Sí, ¿cómo no? Vamos a escuchar los entonces. Afro. Sí, exactamente, afro-caribeño. Vamos a escuchar. No solo de metal vive el hombre. Buen consejo para nuestra emisora aquí, Luz Radio. Vamos a escuchar de Rubén Blades el tema Camaleón y ya regresamos. Excelente.